Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Dijimos que el tiempo ordinario no es un tiempo menor, sino que es lo de todos los días. La vida se interrumpe con fiestas, es muy importante, cada semana con un domingo o un sábado pascual. Pues la primera lectura es del Deuteronomio y voy a detenerme en ella porque además hace pareja con el Evangelio, que Jesús va a ser el gran profeta, la palabra de Dios. Y estamos en palabras amigas. Estamos ya poniendo un título a todo esto, y es decir, palabra de Dios, palabra amiga, palabra que sana. Voy a leeros unos renglones. Moisés habló al pueblo diciendo: el Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis. Lo pedisteis un día al Señor en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios. Te quiero ver más, no quiero verte más en ese gran fuego devorador para no morir. Anda, pues esto parece que va contra toda la escucha que se nos dice: escucha a tu Dios. No, viene a decir lo siguiente: Dios es tan grande que me desconcierta, que nos lo diga con voz humana. Y aquí va a venir luego Jesús, y aquí vienen los profetas. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho en el pueblo. Suscitaré un profeta de entre los hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y ahora viene algo importante para quienes hablamos mucho de Dios. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable el nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Ya tenemos al profeta, un orante, un hombre que escucha a Dios. Bueno, pues te suscitaré un profeta. ¿Y para qué? ¿Esto para qué? ¿Es tiempo de profetas? No sé. Si quitamos los profetas que vienen en nombre de Dios, que vienen a decirnos una palabra sanante, quizás vayamos a los magos por ahí, a cualquier bruja o brujo que trate de adivinarte el futuro si te va a caer la lotería. Pues un profeta, ¿quién es? Un hombre preocupado de cómo van las cosas y nos trae la palabra de Dios. Muy importante en tiempos actuales y en todos los tiempos. Y decimos una vez más, si son palabras de Dios, son palabras humanas que humanizan. En ocasiones duras, sí, cierto, pero siempre palabras amigas, palabras que salvan, palabras de esperanza. Decidme si esto no es importante en un tiempo como el actual, en un tiempo, sí, donde la desesperanza parece que es el pan de cada día. El profeta de Dios da la vida por sus hermanos, importante decirlo. No tiene un lenguaje demagógico, estos discursos para ganarse adictos o fieles, para quedar bien, ni para medro personal. No es esto un profeta de Dios. El profeta, tras haber acogido la palabra de Dios en el diálogo de la oración, siente arder en su corazón, atención, la pasión de Dios por los hombres, por un mundo nuevo, a quien los contempla desde la mirada de Dios. Entonces me dice que ese drogadicto, por ejemplo, es un hermano mío roto. Y si lo siento como hermano con la mirada de Dios, trataré de dejar en él parte de mi vida, de mi tiempo y de lo que soy. El profeta es un hombre salvador, pero en ello empeña su vida. Lo contemplamos así. Y quizás cuando otros dicen: mira esa prostituta, o mira ese estafador, un hermano, pobre hermano, engañado por su egoísmo, por su afán de poder, por lo que llamamos nosotros pecado o destrucción del hombre, semillas de corrupción. Pues sí, si digo que el profeta da la vida por sus hermanos, es para distinguirlo de tantos bocazas que puede haber con el nombre de profeta, si hablan desde la religión o sencillamente hablan desde la política o desde cualquier otro escenario. He dicho escenario, sí, escenario. El profeta es un sanador de las personas y de las instituciones. Qué suerte tener a alguien que nos corrija, qué suerte que me diga: mira, por ese lado no, y me traiga una palabra y un camino y una dirección para la esperanza y para la vida. Y me lo diga más que con palabras,
con el testimonio de su vida. Yo lo he probado, eso puede decirnos Jesús. Yo he vivido. Jesús tenía autoridad para hablarnos de las bienaventuranzas, porque él las había vivido y yo no. Pero en fin, trataré de decir su palabra. Qué bien le hacen a la Iglesia y al mundo los profetas y también a los partidos políticos, sí, donde se juegan tantos en favor o en contra del hombre. ¿Quién mejor que uno que ame y se desviva por la Iglesia para alzar la voz cuando ésta se desvía del Evangelio? Y cuando enmudecen los profetas, salen todos los arribistas al amparo. ¿Para qué? Pues al amparo para ser más fuertes o al amparo de su poder. El profeta es un elemento corrector que llama a vivir en la verdad, cuando la mentira, el orgullo u otros intereses lo van asfixiando a la persona, a una familia o a un partido político o a la Iglesia. Y habla el nombre de Dios. Por eso hablar el nombre de Dios requiere estar ante Él. El profeta aguanta la palabra de Dios, quizás antes que otros, porque le oprime. ¿Cuántos profetas han rechazado en un primer momento la llamada de Dios? Yo no. El domingo pasado hablábamos de Jonás, el profeta que huye de la palabra de Dios porque sabe que le va a comprometer demasiado. Pero Dios lo agarra. Pues el Evangelio de hoy nos habla precisamente de esto. Jesucristo es el profeta por excelencia y todos los profetas se han referido a él. Jesús es la palabra de Dios. Los hombres tenemos ya para siempre la palabra amiga y sanante del Señor, palabra que da vida, palabra eterna y siempre nueva que acompaña al hombre y habla en los caminos. Es palabra eterna, pero al mismo tiempo es renovada en cada paso que damos, cuando nos sale un hombre herido, samaritano, por ejemplo, o cuando vemos a alguien que necesita que le acompañemos. Y puede ser alguien que no sea de los nuestros. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de los demás? Por ejemplo, ¿no habéis aprendido nada del ateísmo? Pues yo he aprendido una cosa. Me diréis, dime, te lo digo. Hablar de Dios y preguntarme, ¿estaré hablando de Dios o por qué? Si de Dios es la vida, la libertad y demás, ¿qué hemos dicho de Él para que la gente que sueña con la libertad, con el amor, con la verdad, qué hemos hecho para que se aleje? Quizás viene empañada esa imagen que hemos prestado de Dios. Algo de esto hablaba ya Benedicto XVI en su primera encíclica, Dios es amor. Pues el Evangelio nos lo presenta así. Su palabra es eterna, que acompaña al hombre. Jesús, también como todos los profetas, se retiraba ante Dios, ante su Padre, para orar. ¿De qué hablaría Jesús? Le hablaría de sus alegrías, le daría gracias al Padre de lo que había hecho con él, Jesús de Nazaret. Le pediría por sus hermanos, discerniría por qué camino tomar o qué camino tenía que tomar, discernir la palabra de Dios. El Evangelio nos lo presenta así, en horas de oración. Y luego vemos que a su paso, Jesús, el hombre que había estado con el Padre en la oración, en sus noches de soledad, lo contemplamos porque Él mismo era la palabra de vida, Él era la esperanza, Él era el reino de Dios, que era amor fraterno, Él perdonaba, y también vimos lo que es en Él la resurrección. La gente resucitaba a su paso. Él no hablaba como los letrados, les traía en la vida, en lo que hacía, ganas de vivir, les traía alegría, nuevos horizontes, esperanza. Tanto que hoy en el Evangelio escuchamos eso mismo. Este no habla como los demás, a su paso la vida. El gesto de hoy, pues es liberación del espíritu impuro. No sabéis de qué trata, pues trata de lo siguiente, que es Jesús expulsa un espíritu impuro, un demonio, decían, no sé cómo lo queréis dibujar, pero en fin, un espíritu que le traía mal traer a aquel pobre hombre. Dice así, voy a leeros la última frase. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque enseñaba con autoridad y no como los escribas.
Los que leían un libro y lo repetían, y repetían siempre igual. Hemos dicho que es fuente viva, de agua viva, para el hombre del camino. Habla precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Señor? Bueno, pues como todos nosotros, no vengas a corregirme, mire, ya sé yo lo que hago. No, hombre, no, escucha. Y Jesús le dice: cállate, sal de él. El espíritu inmundo salió de él, se retorció y tal. Y otra vez, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió por toda Galilea y tal. Bueno, ¿y usted qué viene con este cuento hoy? ¿No tenemos cosas más importantes? Pues no lo sé, si tenemos cosas más importantes, o que nos quiten todos los malos espíritus que nos rodean, que me rodean en nuestra vida personal, malos espíritus en nuestra familia, malos espíritus en la iglesia y malos espíritus también en la política, no digamos. Si queréis lo traducimos. Mi mal espíritu puede ser el orgullo, que nos lleva a mirar a los demás por encima del hombre. Mal espíritu es el que incita a las guerras y gastamos el dinero que valía para comprar pan a los hambrientos, o levantar clínicas, o levantar escuelas en armamento para estar muy fuertes. Y ahí tenemos, 1000 veces más pequeño que un mosquito, nos descalabra a todos. Jesús transmite desde su interior, y esto es importante, una energía salvadora que cura y salva a quien le recibe. ¿De dónde le salen estas cosas? ¿De dónde le va a salir? Del corazón que estaba unido a Dios. Y le salen cosas divinas que en estos momentos tienen la forma de corrección. Como cuando se nos dice: convertíos, convertíos, convertíos. Ahí tenemos unos profetas, los 3 chavalitos de Fátima. Si el mundo no se convierte, esto va a ser un cataclismo, nos dicen, con otras palabras. 3 mocosos, a veces de los mocosos, sí, de esos niños, nos viene la palabra que podía salvarnos. Papá, quiéreme, papá, no te vayas. Papá, mira. O nos viene del profeta Daniel, un chaval que confunde también a todos los magistrados judíos de su tiempo. Salva a una pobre mujer de las falsas acusaciones. Palabra de Dios. La cultura actual, con tantos signos de nihilismo, no nos empuja a condiciones profundas. Huimos de aquello que nos disgusta o que nos desgasta. Pues hay que seguir a Jesús con conocimiento de causa y coherencia. Y una vez más digo: venga, animaros a la formación de adultos de la fe, que no estemos con nuestro catecismo de críos. Sí, el catecismo de críos, yo lo mantengo para mí y vuelvo a él, pero ya no soy un crío. Y con los 64 años miro hacia atrás y lo leo como una persona que tiene muchos caminos a cuestas, y mucha vida, y muchas escenas de humanidad y de deshumanización. ¿Hablo desde ahí? Sí. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz. Toma eso. Pero ¿qué hay detrás de la Santa Cruz? La historia de amor más bella que podemos hacer. Y además conduce a la resurrección. Los que hoy tenemos miedo y no nos pueden hablar de la muerte. La muerte. Tabú, tabú. Pues no nos entenderemos como seres humanos si no metemos, y esto no lo digo yo, solo, no faltaría más que eso. Lo dice la Iglesia, aunque más silenciosamente que en otros momentos, y lo dice también el filósofo, el antropólogo, lo dicen: el hombre no se entenderá sin la trascendencia, sin meter el hecho de la muerte. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde voy? ¿Quién soy yo? Urge hoy hablar del Evangelio con palabras de vida, de esperanza, desde la experiencia personal de Dios que se comunica en la oración y acompaña al hombre en su camino. Por aquí anda el sacramento de la reconciliación, cuando desde nuestras heridas cobramos conciencia de que es necesario ser sanados de los malos espíritus que rompen nuestra convivencia y nos están quitando la vida y la esperanza. Y ahora hablen ustedes o no hablen del demonio, yo no sé cómo es eso, pero sé sencillamente que tenemos algo dentro que nos tira, se llama pecado, a ser egoísta, a utilizar a los demás como cosas, y toda esta historia de dolor que sufre el mundo. Necesitamos una palabra de esperanza, que alguien nos abra esa puerta tenebrosa de la muerte, que no es tenebrosa, es un paso hacia la luz para el creyente, un nuevo nacimiento, un vivir en la comunión de los santos, otro mundo que no conocemos. Con la muerte
el cristiano sabe que se le abren las puertas de una eternidad, que nada de lo que hizo de bueno queda perdido. Pues así podemos levantar un poco el ánimo. Merece la pena sufrir por los demás, porque vamos a ser más hombres y vamos a gozar y vamos a crear vida a nuestro lado. Que Dios nos bendiga y que tengamos valor para escuchar la palabra de Dios, que es palabra de sanación.